11 contadores fracasaron, pero la repartidora pobre llegó y le dijo al millonario: «No firmes eso, no firmes eso». Las palabras salieron de los labios de Valentina Ruiz antes de que pudiera detenerlas, cortando el silencio de la elegante oficina como un cuchillo. Su corazón se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de hacer: interrumpir a Sebastián Mendoza, el millonario CEO de Conectaya, justo cuando estaba a punto de firmar el contrato más importante de su carrera. Sebastián levantó la vista, la pluma dorada suspendida en el aire a centímetros del papel. Sus ojos oscuros se fijaron en la joven que acababa de irrumpir en su momento de triunfo, vestida con el uniforme verde de su propia empresa de delivery, una mochila térmica colgando de su hombro tembloroso. «¿Disculpa?» Su voz era grave, controlada, pero Valentina pudo detectar la confusión mezclada con irritación. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Valentina sintió que sus manos sudaban mientras apretaba el recibo de entrega contra su pecho. «Es el hombre más poderoso de la empresa y yo acabo de gritarle. Yo, señor Mendoza, sé que no es mi lugar, pero...». Su voz se quebró ligeramente. Respiró hondo, recordando las noches sin dormir estudiando contabilidad forense, las clases después de sus turnos de 12 horas. No podía callarse ahora, no cuando sabía lo que estaba viendo. Ese contrato... Hay algo mal con los números. Los otros ejecutivos en la sala intercambiaron miradas incómodas. Diego Herrera, el asesor financiero senior de Sebastián, se aclaró la garganta con molestia. «Señorita, está fuera de lugar. Este es un asunto privado de...». «Un momento, Diego». Sebastián levantó una mano. Sus ojos nunca se apartaron del rostro sonrojado de Valentina. «¿Cómo te llamas?» «Valentina Ruiz, señor. Trabajo para Conectaya desde hace 3 años. Ruta Centro-Norte». Sus dedos temblaron mientras extendía el recibo. «Vine a entregarle su almuerzo y... accidentalmente vi algunos documentos que se mezclaron con mis papeles de entrega. Era mentira, pero una mentira necesaria». En realidad había escuchado parte de la conversación telefónica de Diego cuando esperaba en recepción, números que no cuadraban con lo que sabía sobre valoraciones de empresas. Luego, cuando el asistente de Sebastián le había entregado los papeles equivocados junto con el recibo, los reconoció inmediatamente. Sebastián estudió su rostro por un momento que se sintió eterno. Valentina podía escuchar los latidos de su propio corazón, el murmullo distante del tráfico de Bogotá 30 pisos más abajo, el suave zumbido del aire acondicionado en la lujosa oficina. «¿Qué sabes tú de números?», preguntó finalmente sin malicia, solo curiosidad genuina. Valentina enderezó los hombros. «Ahora o nunca. Estudio contabilidad nocturna en la Universidad Javeriana, señor Mendoza. Me especializo en detección de fraudes». Su voz se volvió más firme con cada palabra. «¿Y esos estados financieros? Los índices de liquidez están inflados. Los activos corrientes no coinciden con los flujos de efectivo reportados de los últimos 6 meses». El silencio en la sala se volvió denso. Diego Herrera palideció visiblemente. «Sebastián, esto es ridículo. Hemos tenido a los mejores contadores de 3 firmas diferentes revisando estos documentos. No vamos a permitir que una repartidora nos retrase más. Los mejores contadores pueden ser comprados, señor Herrera». Las palabras salieron de Valentina con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero los números no mienten. Nunca mienten». Sebastián se recostó en su silla de cuero, la pluma aún en su mano, pero ahora su atención estaba completamente enfocada en la joven frente a él. Había algo en sus ojos café que lo intrigaba, una inteligencia ardiente que contrastaba dramáticamente con su uniforme gastado y sus zapatos deportivos desgastados. «Explícame qué ves». Valentina se acercó un paso, su mochila de delivery crujiendo suavemente. Con manos temblorosas pero determinadas, señaló hacia los documentos en el escritorio de caoba pulida. «La empresa con la que se va a fusionar reporta activos por $500 millones, pero sus cuentas por cobrar han aumentado un 300% en el último trimestre sin un crecimiento proporcional en ventas. Es imposible, a menos que... ¿A menos que qué?». Sebastián se inclinó hacia adelante. «A menos que estén inflando artificialmente sus números para verse más atractivos para la fusión». Valentina tragó saliva. «¿Y si mira aquí?».
señaló otra sección. Sus gastos operativos no incluyen varios préstamos de alto riesgo que aparecen mencionados en una nota al pie de página en el anexo C. Están técnicamente en bancarrota, señor Mendoza. El ambiente en la oficina cambió palpablemente. Los otros ejecutivos se miraron entre sí con creciente nerviosismo. Diego Herrera se aflojó la corbata. Sebastián, esto es absurdo. No podemos posponer la firma por las especulaciones de alguien que claramente sabe más de lo que aparenta. Sebastián interrumpió a su asesor, sus ojos aún fijos en Valentina. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando esto? 2 años en la universidad, pero... Valentina dudó. Mi madre trabajaba en auditoría antes de enfermarse. Me enseñó a leer estados financieros desde pequeña. Es como leer un lenguaje diferente. Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Sebastián sonrió. No era una sonrisa condescendiente, sino una de reconocimiento genuino. Diego, cancela la firma por hoy. ¿Qué? Sebastián, esto es una locura. Los inversionistas están esperando, los abogados han trabajado meses en esto. Los inversionistas pueden esperar un día más. Sebastián se puso de pie, su imponente figura de 1,85 metros, contrastando con la delgada silueta de Valentina. Y si esta joven tiene razón, les acabo de ahorrar una fortuna. Valentina sintió que sus rodillas se debilitaban por el alivio. Lo hice, realmente lo detuve. Valentina Ruiz. Sebastián extendió su mano. Me gustaría que me acompañaras a revisar estos documentos más detalladamente. ¿Tienes tiempo? Ella miró su mano extendida, limpia y suave, tan diferente a las suyas, marcadas por años de trabajo físico y noches de estudio. Pero cuando sus dedos se tocaron, sintió algo más que la diferencia de clase, una chispa de electricidad que la hizo levantar la vista hacia sus ojos. Tengo tiempo, señor Mendoza. Su voz salió más suave de lo que pretendía. Todo el tiempo del mundo. Diego Herrera los observó desde su rincón, su mandíbula tensa. Nadie notó cómo sus manos se cerraron en puños mientras Sebastián y Valentina salían juntos de la oficina, completamente absortos en su conversación sobre números y estados financieros. Pero si hubieran prestado atención, habrían visto a Diego sacar su teléfono celular con dedos temblorosos, marcando un número que conocía de memoria. «Tenemos un problema», murmuró al auricular. «Un gran problema». 3 horas después, la elegante sala de juntas de Conecta Ya parecía un campo de batalla cubierto de documentos financieros. Valentina había transformado la mesa de cristal en su espacio de trabajo improvisado, con calculadora en mano y varios highlighters de colores que había pedido prestados a la asistente de Sebastián. «Aquí está». Valentina señaló una línea específica en el balance general, su voz ahora firme y segura. «Mire la depreciación de sus activos fijos. Están usando un método acelerado que no corresponde con el tipo de maquinaria que reportan poseer». Sebastián se inclinó sobre su hombro para ver mejor, y Valentina sintió el sutil aroma de su colonia, mezclándose con el olor a café frío que llenaba la sala. Su proximidad la distraía más de lo que quería admitir. «¿Y eso qué significa?», preguntó él, su aliento rozando su oreja. «Que están fingiendo tener equipos más valiosos de los que realmente poseen». Valentina se obligó a concentrarse en los números, no en la manera en que su corazón se aceleraba. Es una técnica clásica para inflar el valor de la empresa antes de una fusión. La puerta de la sala se abrió bruscamente. Diego Herrera entró con paso agitado, seguido por un hombre mayor vestido con un traje impecable. «Sebastián, te presento a Roberto Maldonado, socio senior de Maldonado & Asociados». La voz de Diego sonaba tensa. Vinieron personalmente para aclarar cualquier malentendido sobre el análisis financiero. Roberto Maldonado estudió la escena frente a él. La mesa desordenada, la joven en uniforme de delivery rodeada de documentos confidenciales y Sebastián observándola con una expresión que no había visto en años de trabajar juntos. «Señor Mendoza». Roberto se acercó con una sonrisa profesional. «Entiendo que ha surgido alguna confusión respecto a nuestro análisis. Permítame asegurarle que mis 30 años de experiencia, sus 30 años de experiencia, pasaron por alto lo que esta joven identificó en 30 minutos». Sebastián interrumpió, sin apartar la vista de Valentina. «Explícale lo que encontraste».
Valentina sintió el peso de las miradas de ambos hombres mayores. Tranquila, son solo números, los números no mienten. Señor Maldonado, ¿revisó usted personalmente los flujos de efectivo de TechMerge para los últimos 6 trimestres? Roberto parpadeó, claramente tomado por sorpresa por la directa pregunta técnica. Por supuesto que, es decir, mi equipo se encargó de... porque si los hubiera revisado habría notado que sus cuentas por cobrar aumentaron 300% sin un crecimiento proporcional en ventas. Valentina se puso de pie, su altura apenas llegando al hombro de Roberto. También habría visto que están reportando inventario por valor de $50 millones, pero su rotación de inventario indica que la mayoría son productos obsoletos sin valor comercial. El silencio en la sala se volvió incómodo. Diego se aflojó nuevamente la corbata. Valentina. Sebastián pronunció su nombre como si estuviera saboreándolo. ¿Cómo aprendiste a detectar estas discrepancias tan específicas? En mis clases nocturnas, el profesor Ramírez nos enseña casos reales de fraude corporativo. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Y después de trabajar todo el día, tengo energía mental fresca para los números por las noches. Es raro, pero los patrones se vuelven más claros cuando estoy cansada físicamente. ¡Qué mujer más extraordinaria!, pensó Sebastián. Trabaja 12 horas entregando comida y luego estudia contabilidad forense por las noches. ¿Cuándo duerme? Roberto Maldonado carraspeó nerviosamente. Sebastián, estas son alegaciones muy serias contra mi firma. Hemos trabajado juntos por 5 años. Y tal vez esos 5 años fueron demasiado cómodos. Sebastián se cruzó de brazos. Roberto, necesito que mi equipo legal revise todos los documentos que tu firma ha aprobado en los últimos 12 meses. Y quiero una segunda opinión de otra firma sobre TechMerge. Eso va a retrasar la fusión por semanas, Diego explotó. Los inversionistas van a pensar que no tienes confianza en tu propio equipo. Prefiero que piensen eso a perder $500 millones por negligencia. Sebastián miró directamente a Diego. A menos que tengas alguna razón para querer acelerar esta fusión específicamente. Valentina observó el intercambio con creciente incomodidad. Había algo en la expresión de Diego que le recordaba a los estudiantes que hacía trampa en los exámenes. Demasiado nervioso, demasiado defensivo. Diego, ¿puedes darme 5 minutos a solas con Valentina? Sebastián pidió con tono amable pero firme. Los 2 hombres mayores salieron de la sala, sus voces comenzando a discutir en susurros antes de que la puerta se cerrara completamente. Valentina. Sebastián se sentó en la silla frente a ella, eliminando la diferencia de altura. Gracias. No me agradezca aún, señor Mendoza. Podría estar equivocada. Sebastián, llámame Sebastián. Su sonrisa era cálida, genuina. Y no estás equivocada. Mi instinto me decía que algo no encajaba, pero no tenía las herramientas técnicas para identificar qué. Tú sí. Valentina sintió mariposas en el estómago, que no tenían nada que ver con los números. ¿Puedo preguntarte algo personal? Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Por qué Delivery? Con tu inteligencia para los números, podrías trabajar en cualquier firma contable de la ciudad. La pregunta que había esperado y temido. Mi madre tiene esclerosis múltiple. Su voz se suavizó. Los tratamientos son costosos y necesita cuidado constante. El trabajo de Delivery me da flexibilidad de horarios y un sueldo inmediato. Las firmas contables requieren horarios fijos y el sueldo inicial es muy bajo. Sebastián asintió, comprendiendo más de lo que ella esperaba. Yo también cuidé a mi madre cuando estaba construyendo Conecta Ya. Cáncer de páncreas. Entiendo la presión. ¿En serio? Valentina lo estudió con nueva perspectiva. Había asumido que su riqueza venía de privilegio heredado, pero había algo en sus ojos que hablaba de experiencias más duras. ¿Cómo lo hiciste? ¿Equilibrar todo? Trabajé de madrugada programando aplicaciones cuando ella dormía. Vendí mi primer programa por $1,000 para pagar su quimioterapia. Su sonrisa se volvió melancólica. No fue fácil, pero valió la pena cada hora sin dormir. Valentina sintió algo cambiando entre ellos. Ya no era solo la atracción física o el respeto profesional, era reconocimiento mutuo de sacrificio, de prioridades compartidas. Valentina, tengo una propuesta. Sebastián se acercó más. Quiero contratarte como consultora temporal
para revisar todos nuestros acuerdos financieros pendientes. Pagarías 5 veces lo que ganas con delivery y podrías mantener los horarios que necesitas para cuidar a tu madre. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Esto realmente está pasando? Yo no sé qué decir. Di que sí. Su sonrisa se volvió traviesa. Además, algo me dice que Diego y Roberto van a necesitar supervisión muy cercana en los próximos días. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje urgente. «Mija, necesito que vengas. Los doctores quieren hablar contigo». La realidad la golpeó como agua fría. Su mundo, el mundo real de facturas médicas y turnos dobles, estaba llamando. «Sebastián, tengo que irme. Mi madre. Ve». Él se puso de pie inmediatamente. «Pero piensa en mi oferta, ¿sí?» Mientras Valentina empacaba apresuradamente sus cosas, no vio la expresión preocupada que cruzó el rostro de Sebastián al observar su urgencia, ni notó a Diego Herrera observándolos desde la ventana del pasillo, su teléfono celular pegado al oído. «Sí, ya entendí», Diego murmuró al auricular. «Tenemos que acelerar el cronograma. Esa chica es más peligrosa de lo que pensábamos». Una semana después, Valentina se encontraba en una oficina temporal dentro de Conecta Ya, rodeada de 3 monitores y pilas de documentos financieros que llegaban hasta sus tobillos. Había aceptado la oferta de Sebastián después de que los doctores le confirmaran que el tratamiento experimental de su madre podría costearse con el nuevo salario. ¿Encontraste algo más? Sebastián entró a la oficina con 2 tazas de café, una costumbre que había desarrollado durante los últimos días. Más de lo que esperaba. Valentina aceptó el café gratamente, sus dedos rozando los de él por un instante que duró más de lo necesario. «Mira esto». Se había acostumbrado a su presencia, a la manera en que se inclinaba sobre su hombro para ver la pantalla, al aroma sutil de su colonia mezclándose con el olor a café y papel. Era peligrosamente fácil olvidar las diferencias entre sus mundos cuando trabajaban así, lado a lado. Roberto Maldonado no solo pasó por alto las discrepancias en TechMerge. Valentina señaló una serie de transacciones en la pantalla. Aquí están 3 empresas más que su firma aprobó para posibles fusiones en los últimos 6 meses. Todas tienen las mismas banderas rojas. Sebastián estudió los números, su ceño frunciéndose con cada línea. ¿Estás diciendo que Roberto ha estado aprobando conscientemente empresas problemáticas? Peor que eso. Valentina abrió otra ventana. Crucé los registros de pagos de Conecta Ya con los depósitos en las cuentas de Maldonado y Asociados. Cada vez que Roberto recomienda una fusión, recibe un bono de consultoría de $50,000 adicionales. No de nosotros. La taza de café de Sebastián se detuvo a medio camino hacia sus labios. ¿De quién entonces? De una empresa fantasma registrada en Panamá. Rastreé la cadena de propiedad. Valentina se giró en su silla para mirarlo directamente. Sebastián, creo que alguien está pagándole a Roberto para que recomiende fusiones fraudulentas deliberadamente. El silencio en la pequeña oficina se volvió denso. Sebastián se sentó pesadamente en la silla frente a ella, pasándose las manos por el cabello. 5 años, Valentina. 5 años he confiado en él para las decisiones financieras más importantes de la empresa. «Hey». Valentina extendió instintivamente la mano para tocar su brazo. «No es tu culpa. Los estafadores profesionales son expertos en ganarse la confianza». El contacto de su mano en su brazo envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Sebastián la miró, sus ojos café llenos de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿Cómo lo haces?», preguntó suavemente. «¿Hacer qué?». «Mantener tanta claridad mental. Trabajas 12 horas, estudias por las noches, cuidas a tu madre, y ahora estás aquí desenredando conspiraciones financieras como si fuera lo más natural del mundo». Valentina sintió sus mejillas sonrojarse bajo su intensa mirada. «Los números no mienten. Las personas sí, pero los números siempre cuentan la verdad». Su voz se suavizó. «Es más fácil confiar en ellos que en otras cosas». «¿Cómo en qué?». «Como en hombres millonarios que me contratan como consultora cuando debería estar entregando su almuerzo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una honestidad que la sorprendió. Sebastián se inclinó hacia adelante, eliminando el espacio entre ellos. «Valentina,
No te contraté porque me diera lástima o porque quisiera hacer caridad. Te contraté porque eres la persona más brillante que he conocido en años y porque en una semana has salvado a mi empresa más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Sus rostros estaban ahora a solo centímetros de distancia. Valentina podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de largas noches trabajando, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda que no había notado antes. «Sebastián», susurró, sin saber muy bien qué iba a decir. La puerta de la oficina se abrió bruscamente. «Sebastián, necesitamos hablar inmediatamente sobre...» Diego Herrera se detuvo en seco al ver la escena frente a él. Sebastián y Valentina separándose rápidamente, las mejillas de ella sonrojadas, la respiración de él ligeramente agitada. «Diego». Sebastián se aclaró la garganta tratando de recuperar la compostura. «Justo la persona que queríamos ver». «¿Ah, sí?» La voz de Diego sonaba tensa. «Valentina ha encontrado algunas discrepancias interesantes en nuestros registros financieros». Sebastián se puso de pie, su lenguaje corporal volviéndose más formal, particularmente relacionadas con Roberto Maldonado y sus recomendaciones recientes. Valentina observó cuidadosamente la reacción de Diego. El hombre mayor tragó saliva visiblemente, sus manos moviéndose nerviosamente hacia su corbata. ¿Qué tipo de discrepancias? Pagos no autorizados, bonos misteriosos, empresas fantasma. Valentina mantuvo su voz profesional, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Diego. ¿Sabías que Roberto recibió $200,000 en bonos de consultoría el año pasado de fuentes que no eran Conecta ya? La cara de Diego palideció notablemente. Yo no tengo idea de los arreglos financieros privados de Roberto. Eso no es mi jurisdicción. Pero recomendar firmas de contabilidad sí lo es. Sebastián cruzó los brazos. Diego, ¿hay algo que necesites decirme? El ambiente en la pequeña oficina se volvió casi sofocante. Valentina sintió su instinto de supervivencia activándose, el mismo que le decía cuando un cliente de delivery estaba a punto de cancelar un pedido o cuando su supervisor estaba de mal humor. Diego estaba mintiendo, y no era bueno haciéndolo. Sebastián, creo que estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Diego miró significativamente hacia Valentina. Permitir que empleados sin la experiencia adecuada hagan acusaciones tan serias. Empleados con la experiencia suficiente para detectar fraude que tú y Roberto pasaron por alto. La voz de Sebastián se endureció. O que eligieron ignorar. El teléfono de Diego vibró insistentemente. Lo miró con pánico apenas disimulado. Hay una emergencia con otro cliente. Se dirigió hacia la puerta apresuradamente. Continuamos esta conversación mañana, ¿sí? Tan pronto como Diego salió, Valentina se giró hacia Sebastián. Está involucrado. Su voz era definitiva. Su lenguaje corporal, la manera en que evitó contacto visual, la excusa para escapar. Está tan metido en esto como Roberto. Sebastián se dejó caer en su silla, viéndose repentinamente exhausto. Diego ha sido mi mano derecha por 3 años. Estuvo conmigo cuando Conecta ya era solo una idea y 2 computadoras en mi garaje. Valentina se acercó a él luchando contra el impulso de consolarlo físicamente. Las personas cambian, Sebastián. El dinero cambia a las personas. ¿Y tú? Él la miró directamente. ¿El dinero te cambiaría? La pregunta la tomó desprevenida por su intensidad. No lo sé. Nunca he tenido lo suficiente como para averiguarlo. Su honestidad la sorprendió. Pero espero que no. Espero recordar siempre de dónde vengo. Sebastián se puso de pie lentamente, acercándose a ella hasta que estuvo nuevamente a solo centímetros de distancia. ¿Y de dónde vienes, Valentina Ruiz? De un lugar donde los números tienen que cuadrar porque no hay margen para errores. Donde trabajas doble turno porque alguien que amas depende de ti. Donde... Su voz se quebró ligeramente. Donde no puedes permitirte confiar en cuentos de hadas. Esta vez, cuando Sebastián se acercó para besarla, ella no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, cargado de toda la tensión que había estado construyéndose entre ellos. Pero después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, Valentina se apartó suavemente. «Sebastián, esto no puede pasar».
Somos muy diferentes. ¿Diferentes cómo? Su voz era ronca. Tú tienes un mundo entero esperándote. Yo tengo responsabilidades que no puedo abandonar. Antes de que él pudiera responder, el teléfono de Valentina sonó. Su madre. Tengo que irme. Agarró su bolsa rápidamente. Mañana continuamos con la investigación. Mientras Valentina salía apresuradamente, ninguno de los dos notó a Diego Herrera al final del pasillo, hablando en susurros urgentes por su teléfono celular. Sí, ya sé que está cerca de descubrirnos. Necesitamos actuar rápido. Al día siguiente, Valentina llegó temprano a la oficina con una determinación renovada. Había pasado la noche analizando más transacciones sospechosas y tenía pruebas concretas de que Diego había estado recibiendo pagos de las mismas empresas fantasma que Roberto. La investigación era lo único en lo que podía enfocarse sin pensar en el beso de ayer, en la manera en que su corazón todavía se aceleraba cada vez que recordaba el contacto de los labios de Sebastián. Concéntrate en los números, se recordó mientras encendía los monitores. Los números no complican las cosas. Estaba tan absorta en una hoja de cálculo que no escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Así que tú eres la famosa consultora de la que no para de hablar Sebas. Valentina se giró y se encontró cara a cara con una mujer elegante de unos 29 años, vestida con un traje de diseñador color crema que probablemente costaba más que el salario de 6 meses de Valentina. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, y llevaba un anillo de compromiso que brillaba como una pequeña estrella en su dedo anular. ¿Disculpa? Valentina se puso de pie, sintiéndose repentinamente consciente de su blusa sencilla y sus zapatos cómodos. Isabela Vega. La mujer extendió una mano perfectamente manicurada, la prometida de Sebastián. Las palabras golpearon a Valentina como un puñetazo en el estómago. ¿Prometida? Yo no sabía que Sebastián estaba comprometido. Su voz salió más débil de lo que había pretendido. Isabela estudió su rostro con ojos inteligentes y por un momento su expresión perfecta vaciló ligeramente. Sí, bueno, es comprensible. Sebas tiende a olvidar mencionarlo cuando está concentrado en el trabajo. Su sonrisa se volvió más genuina, especialmente cuando ese trabajo involucra mujeres brillantes que salvan su empresa de estafas millonarias. Valentina sintió que sus mejillas ardían. ¿Cuánto sabe? He escuchado mucho sobre tu trabajo aquí. Los números, las discrepancias que encontraste. Isabela se acercó a mirar los monitores. Debo admitir que estoy impresionada. Estudié marketing, pero siempre admiré a las mujeres que pueden descifrar el lado financiero de los negocios. Isabela, ¿qué haces aquí? La voz de Sebastián desde la puerta hizo que ambas mujeres se giraran. Él se veía tenso, incómodo, como si hubiera sido atrapado haciendo algo indebido. Vine a recordarte sobre la cena de esta noche con mis padres. Isabela mantuvo su voz ligera, pero Valentina pudo detectar una corriente subterránea de algo más. Papá quiere discutir los detalles de la ceremonia. Valentina sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. ¿Ceremonia? ¿Boda? Isabela, ¿podemos hablar de esto más tarde? Sebastián comenzó. No, está bien. Valentina interrumpió, su voz sonando extrañamente calmada. Yo solo trabajo aquí. Sus asuntos personales no son mi problema. Pero mientras decía las palabras, sintió como si algo dentro de su pecho se estuviera rompiendo en pedazos pequeños y afilados. Isabela miró entre los dos, su inteligencia captando inmediatamente la tensión en el aire. Bueno, los dejo trabajar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Valentina, me gustaría almorzar contigo algún día. Me gustaría conocer mejor a la mujer que tiene a mi prometido tan concentrado en el trabajo. Después de que Isabela se fuera, el silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Valentina. Sebastián comenzó. ¿Cuándo es la boda? Su pregunta fue directa, sin emoción. No hay boda, bueno, no realmente. Es complicado. Los números nunca son complicados, Sebastián. Las fechas tampoco. ¿Cuándo? Él se pasó las manos por el cabello, una gestualidad que había llegado a conocer bien. En 3 meses. Pero Valentina, tienes que entender. Entiendo perfectamente.
Valentina comenzó a guardar los documentos en carpetas organizadas. Entiendo que soy una empleada temporal que se sintió cómoda en un lugar donde no pertenece. No es así. La voz de Sebastián se alzó. Mi compromiso con Isabela fue arreglado por nuestras familias hace años. Es una alianza estratégica entre dos empresas. Yo no siento nada romántico por ella. Valentina se detuvo, sus manos temblando ligeramente sobre los papeles. ¿Y eso, supuestamente, me hace sentir mejor? ¿Que vas a casarte con alguien por dinero mientras me besas a mí por... ¿qué? ¿Entretenimiento? Por amor. Las palabras salieron de él como una explosión. Te besé porque me estoy enamorando de ti, Valentina. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de dolor y posibilidades imposibles. Sebastián. Su voz se suavizó. Mírame. Él la miró, sus ojos llenos de confusión y desesperación. Mira mi ropa, mis zapatos, mis manos. Extendió sus palmas marcadas por años de trabajo físico. Ahora mírate en el espejo. ¿Realmente crees que esto puede funcionar? Las diferencias externas no importan. Sí importan. Valentina alzó la voz por primera vez. Importan cuando tu familia espera que te cases con alguien de tu clase social. Importan cuando tus socios de negocios no pueden tomar en serio a una mujer que entrega comida por las mañanas y estudia contabilidad por las noches. Importan cuando... Su voz se quebró y se giró hacia la ventana, tratando de recomponerse. Importan cuando me haces creer que podría haber algo real entre nosotros, sabiendo que ya tienes un futuro planeado con otra persona. Sebastián se acercó detrás de ella. Valentina, puedo cancelar el compromiso. Puedo... y destruir la alianza estratégica de tu familia, decepcionar a los padres de Isabela, causar un escándalo en tu círculo social. Se giró para mirarlo. ¿Por qué? ¿Por una repartidora que conociste hace 2 semanas? Por la mujer más inteligente, valiente y auténtica que he conocido en mi vida. Por un momento, Valentina se permitió creer que era posible, que el amor podía vencer las diferencias de clase, las expectativas familiares, las realidades económicas. Pero luego recordó las facturas médicas de su madre, su trabajo nocturno, las miradas condescendientes que había recibido de otros ejecutivos cuando caminaba por los pasillos de Conecta Ya. Sebastián, necesito que seas honesto conmigo. ¿Realmente cancelarías tu boda por mí? Él no respondió inmediatamente, y ese segundo de duda fue suficiente. Eso pensé. Valentina agarró su bolsa. Voy a terminar la investigación sobre Diego y Roberto. Es lo que me contrataste para hacer, pero después de eso necesito regresar a mi vida real. Valentina, espera. Pero ella ya había salido de la oficina, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el peso de sus propias indecisiones. En el estacionamiento, Valentina se sentó en su vieja motocicleta y se permitió llorar por 5 minutos exactos. Luego se secó las lágrimas, encendió el motor y se dirigió a su trabajo de medio tiempo en el restaurante donde ayudaba los fines de semana. Los números nunca mienten, se recordó. Y los números de su vida eran simples. Él tenía millones y una prometida perfecta. Ella tenía facturas médicas y sueños que no podía permitirse. Mientras tanto, en una oficina al otro lado de la ciudad, Diego Herrera terminaba una llamada telefónica urgente. Sí, ya entendí. La investigación está demasiado cerca. Es hora de implementar el plan B. 2 días después del doloroso encuentro con Isabela, Valentina trabajaba en silencio en su oficina temporal, determinada a terminar la investigación lo más rápido posible. Había documentado meticulosamente todos los pagos ilegales entre Diego, Roberto y las empresas fantasma. Solo necesitaba una pieza más del rompecabezas, la identidad real detrás de las transferencias. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Ruiz, necesitamos reunirnos. Es sobre su madre. Café Central, 6 p.m. Venga sola. El corazón de Valentina se detuvo. Su madre. Inmediatamente marcó el número del hospital, pero la enfermera le aseguró que todo estaba bien, que su madre estaba descansando cómodamente después de su tratamiento. Entonces, ¿qué? A las 6 p.m. en punto, Valentina entró al Café Central con las manos temblando. Un hombre mayor con traje gris la esperaba en una mesa del rincón. Lo reconoció inmediatamente.
Roberto Maldonado. Señorita Ruiz, gracias por venir. Su sonrisa era fría. Por favor, siéntese. ¿Qué quiere? Valentina permaneció de pie. ¿Y por qué mencionó a mi madre? Roberto deslizó un sobre manila a través de la mesa. Ábralo. Con manos temblorosas, Valentina abrió el sobre. Adentro había fotografías de su madre entrando y saliendo del hospital, documentos médicos que no deberían ser públicos, y algo que la hizo sentir náuseas. Una factura médica falsificada por $200,000 a nombre de su madre. ¿Qué es esto? Un recordatorio de cuán vulnerable es su situación, señorita Ruiz. Roberto se recostó en su silla. Su madre tiene una enfermedad costosa. Los seguros médicos son notoriamente complicados. Sería terrible si de repente su cobertura fuera cancelada por irregularidades en los pagos. Valentina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Usted no puede... Es ilegal falsificar documentos médicos. ¿Qué es más ilegal, señorita Ruiz? ¿Ajustar algunos números en documentos privados o permitir que una mujer enferma pierda su tratamiento porque su hija decidió jugar detective? La amenaza era clara, y Roberto lo sabía. Valentina se sentó pesadamente. Sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Qué quiere que haga? Muy simple. Mañana usted va a decirle a Sebastián Mendoza que se equivocó en su análisis, que revisó los números otra vez y que TechMerch es, de hecho, una excelente oportunidad de inversión. Roberto sonrió. Y va a recomendarle que firme el contrato inmediatamente. Él no me va a creer. Sebastián sabe que no cometo errores con los números. Entonces será muy convincente. Roberto se inclinó hacia adelante. Porque si no lo hace, esta factura médica ficticia se convertirá en una real. Su madre será reportada por fraude al seguro médico. Su cobertura será cancelada inmediatamente y la deuda será transferida a su nombre personal. Valentina sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Mi madre se está muriendo. Necesita esos tratamientos. Exactamente, y usted tiene el poder de asegurar que los reciba. Roberto se puso de pie. Tiene hasta mañana al mediodía, señorita Ruiz. Después de eso, los documentos se envían automáticamente a las autoridades correspondientes. Esa noche, Valentina se sentó junto a la cama de su madre, observándola dormir pacíficamente después de su sesión de diálisis. ¿Cómo puedo protegerla sin traicionar a Sebastián? Pero en el fondo, sabía que no había elección real. Su madre era lo único que le quedaba en el mundo. Sebastián tendría que entenderlo, aunque probablemente nunca lo haga. A la mañana siguiente, Valentina llegó a Conecta ya con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Encontró a Sebastián en su oficina, revisando los documentos que ella había preparado sobre la investigación. Valentina. Su rostro se iluminó al verla. Estaba esperando que vinieras. Tenemos suficiente evidencia para confrontar a Diego y Roberto oficialmente. Sebastián, necesitamos hablar. Su voz sonaba extraña incluso a sus propios oídos. Por supuesto. Él cerró los documentos y le dio toda su atención. ¿Estás bien? Te ves pálida. Por favor, que me perdone algún día. He estado repasando los números de TechMerch otra vez. Las palabras le costaban salir. Creo que me equivoqué en mi análisis inicial. Sebastián parpadeó, claramente confundido. ¿Te equivocaste? Valentina, revisamos esos números juntos. Las discrepancias eran obvias. No, yo... Tal vez interpreté mal algunas de las cifras. Valentina evitó su mirada. Los flujos de efectivo que pensé que estaban inflados en realidad pueden explicarse por diferencias estacionales en su industria. ¿Diferencias estacionales? La voz de Sebastián se llenó de incredulidad. Valentina, estás hablando como si nunca hubieras visto un estado financiero en tu vida, porque me estoy traicionando a mí misma con cada palabra. Sebastián, creo que deberías firmar el contrato con TechMerch. Hoy, finalmente lo miró a los ojos y vio la confusión y el dolor reflejados ahí. Es una buena oportunidad, y has esperado demasiado tiempo. Sebastián se puso de pie lentamente, estudiando su rostro. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Valentina Ruiz? La pregunta la atravesó como una daga, porque tenía razón. Esta no era ella. La Valentina real nunca recomendaría una fusión fraudulenta,
sin importar las consecuencias. Soy la misma persona, solo reconociendo mis limitaciones. Su voz se quebró ligeramente. Tal vez no soy tan buena con los números como pensábamos. Sebastián se acercó a ella, y Valentina tuvo que obligarse a no retroceder. «Valentina, ¿alguien te está amenazando?» «Sí», gritó su mente. «Por favor, ayúdame. No seas ridículo». En cambio, forzó una risa que sonó completamente falsa. «Solo estoy siendo más cuidadosa con mis conclusiones. Mira, sé que las cosas entre nosotros están complicadas por lo de Isabela, pero eso no tiene nada que ver con tu trabajo. Tu análisis fue perfecto. No te equivocaste». Valentina sintió que su resolución se desmoronaba. Él todavía confía en mí, incluso después de todo. «Sebastián, por favor, solo firma el contrato. Confía en mí en esto». Él la estudió por un largo momento, y ella pudo ver el momento exacto en que él notó el miedo en sus ojos. «Está bien», su voz era suave. «Si eso es lo que realmente piensas, programaré la firma para esta tarde». Valentina sintió que se ahogaba. «Gracias. Yo tengo que irme. Turno doble hoy». Mientras se dirigía hacia la puerta, Sebastián la llamó. «Valentina». Ella se detuvo sin girarse. «Pase lo que pase, quiero que sepas que confío en ti completamente». Esas palabras casi la quebran. En el último momento, mientras salía de la oficina, Valentina deslizó discretamente una nota debajo de un archivo en el escritorio de Sebastián, esperando que él la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. La nota decía: «Roberto me amenazó. No firmes nada. La verdad está en el sobre amarillo del cajón inferior izquierdo. Perdóname». Mientras Valentina salía del edificio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había hecho lo único que podía hacer: obedecer la amenaza, pero dejar un rastro de migajas para que Sebastián encontrara la verdad. Solo esperaba que fuera suficiente y que él pudiera perdonarla por casi traicionarlo. En su oficina, Sebastián miró hacia la puerta por donde ella había desaparecido, una sensación de alarma creciendo en su pecho. Algo estaba terriblemente mal, y él iba a averiguar qué era antes de firmar cualquier contrato. Sebastián encontró la nota de Valentina 20 minutos después de que ella se fuera. Sus manos temblaron mientras leía las palabras escritas con la letra urgente que había llegado a conocer tan bien. Inmediatamente abrió el cajón inferior izquierdo y encontró el sobre amarillo que contenía todas las pruebas que Valentina había compilado sobre Diego y Roberto. Sin perder un segundo, marcó el número de su abogado personal. «Carlos, necesito que vengas inmediatamente. Y trae a alguien especializado en crímenes financieros». Mientras esperaba, Sebastián llamó a Isabela. «Necesitamos hablar. Ahora». 30 minutos después, Isabela entró a su oficina con expresión preocupada. Antes de que pudiera hablar, Sebastián fue directo al punto. «Isabela, necesito cancelar nuestro compromiso. Hoy». Para su sorpresa, ella no pareció molesta. En cambio, se dejó caer en una silla con visible alivio. «Gracias a Dios». Su elegante compostura se desplomó. «Sebastián, he estado esperando que dijeras eso desde hace meses». «¿Qué? Nunca quise este matrimonio arreglado». Isabela se quitó el anillo de compromiso y lo puso en el escritorio. «He estado enamorada de mi socio de marketing, Miguel, desde hace 2 años. Pero papá insistía en que me casara contigo por la fusión de las empresas». Sebastián se sentó, sorprendido por la revelación. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Y decepcionar a nuestras familias? ¿Arruinar la alianza estratégica?» Isabela sonrió irónicamente. «Las mismas razones por las que tú no dijiste nada, supongo». «Isabela, hay algo más». Sebastián le mostró la nota de Valentina. «La mujer de la que me he enamorado está en peligro por mi culpa». Isabela leyó la nota rápidamente, su expresión volviéndose seria. «¿Qué necesitas que haga?» 1 hora después, Carlos Mendoza, el abogado de Sebastián, llegó acompañado de Ana Sofía Restrepo, especialista en crímenes financieros, y de 2 agentes de la Fiscalía. Sebastián les explicó la situación mientras les mostraba todas las pruebas que Valentina había recopilado. «Esto es suficiente para arrestarlos por extorsión, falsificación de documentos y fraude financiero». Ana Sofía revisó los papeles.
pero necesitamos atraparlos en el acto para asegurar que las amenazas contra la familia de la señorita Ruiz sean neutralizadas completamente. ¿Qué propones? Usted va a fingir que va a firmar el contrato. Vamos a monitorear la reunión, y cuando Roberto admita la extorsión, lo arrestaremos junto con Diego. Sebastián asintió, pero había una parte de él que temía por la seguridad de Valentina. ¿Y si se dan cuenta de que es una trampa? Por eso necesitamos que actúe naturalmente. Ana Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Puede hacerlo? En ese momento el teléfono de Sebastián sonó. Era Diego. Sebastián, espero que tengas los documentos listos. Roberto y los representantes de TechMerge están en camino para la firma. Por supuesto, Diego. Todo está preparado. Sebastián miró a los agentes que asintieron con aprobación. 2 horas después, la sala de juntas de Conecta ya estaba llena de tensión. Sebastián se sentó en la cabecera de la mesa con los documentos de fusión frente a él. Diego y Roberto estaban nerviosos, pero tratando de mantener una fachada profesional. Los representantes de TechMerge, que resultaron ser cómplices de la estafa, esperaban ansiosamente. Los agentes estaban escondidos en la sala contigua, escuchando cada palabra. Bueno, Sebastián, Roberto se aclaró la garganta. Espero que la conversación con la señorita Ruiz haya aclarado cualquier malentendido. Sí, fue muy esclarecedora. Sebastián mantuvo su voz neutral. Me aseguró que había cometido errores en su análisis. Diego sonrió con satisfacción. Excelente. A veces la presión puede hacer que incluso los más inteligentes cometan errores de juicio. ¿Qué tipo de presión, Diego? Sebastián preguntó casualmente, levantando la pluma. Roberto y Diego intercambiaron miradas rápidas. Bueno, la presión de trabajar en un ambiente tan sofisticado. Roberto rió nerviosamente. Una joven de su trasfondo puede sentirse intimidada. ¿Su trasfondo? Sebastián bajó la pluma. ¿Te refieres al hecho de que es más inteligente que cualquiera de nosotros? El ambiente en la sala cambió. Diego se tensó. Sebastián, solo firma los documentos. Ya hemos perdido demasiado tiempo. ¿Tiempo para qué, Diego? ¿Para que Roberto pueda cobrar otro bono de la empresa fantasma en Panamá? Roberto palideció visiblemente. No sé de qué estás hablando. ¿No? Porque tengo documentos que muestran exactamente cuánto te han pagado para recomendar fusiones fraudulentas. Sebastián se puso de pie. Y también tengo evidencia de que amenazaste a la familia de Valentina para obligarla a cambiar su análisis. En ese momento, las puertas se abrieron y entraron los agentes. Roberto Maldonado, Diego Herrera, están arrestados por extorsión, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude financiero. El caos que siguió fue rápido pero satisfactorio. Roberto intentó correr pero fue detenido inmediatamente. Diego, por su parte, se desplomó en su silla, completamente derrotado. Sebastián, ¿puedes explicar esto? Trabajamos juntos por años. Exactamente. Por años confié en ti, y tú decidiste traicionarme por dinero. Sebastián lo miró con una mezcla de decepción y ira. Pero lo que no puedo perdonar es que amenazaras a una mujer inocente y a su madre enferma. Mientras los criminales eran esposados, Ana Sofía se acercó a Sebastián. Los documentos médicos falsos han sido anulados oficialmente. La cobertura de seguro de la madre de la señorita Ruiz está completamente protegida. No hay deudas, no hay amenazas. Sebastián sintió un alivio enorme. ¿Dónde está Valentina ahora? Según nuestros rastreadores, está en el Hospital San Vicente, probablemente con su madre. Sebastián no esperó más explicaciones. Salió corriendo hacia el estacionamiento. Encontró a Valentina en la sala de espera del hospital, su cabeza entre sus manos, llorando silenciosamente. Al verlo, se puso de pie de un salto con los ojos llenos de pánico. Sebastián, yo siento mucho haberte mentido, pero ellos amenazaron a mi madre y no sabía qué hacer. Él no la dejó terminar. La tomó en sus brazos y la besó con toda la desesperación y el alivio que había sentido durante las últimas horas. Ya terminó, le susurró contra sus labios. Roberto y Diego están arrestados. Tu madre está segura. Ya terminó. Valentina se apartó para mirarlo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo supiste? Tu nota.
Sebastián sonrió. Incluso cuando estabas aterrorizada, encontraste una manera de decirme la verdad. Sebastián, sobre lo de Isabela. Isabela y yo cancelamos oficialmente nuestro compromiso esta mañana. Con su completa aprobación, por cierto. Ella está enamorada de otra persona. Valentina lo miró con incredulidad. ¿En serio? Valentina Ruiz. Sebastián tomó sus manos entre las suyas. Te ofrezco 2 cosas. Primero, el puesto de directora financiera de Conecta Ya, con un salario que te permitirá cuidar a tu madre y terminar tu carrera sin preocupaciones económicas. Y segundo, su voz era apenas un susurro. Segundo mi corazón. Completamente. Para siempre. Si quieres recibirlo. Valentina lo miró a los ojos, viendo la sinceridad absoluta reflejada ahí. Sebastián, ¿estás seguro? Nuestros mundos son muy diferentes. Nuestros mundos son perfectos juntos. Tú me enseñas a mantener los pies en la tierra. Yo puedo darte la estabilidad que mereces. Sonrió. Además, necesito a alguien que pueda detectar estafadores mejor que yo. Por primera vez en días, Valentina sonrió genuinamente. Acepto. Ambas ofertas. Cuando se besaron nuevamente, Valentina supo que había encontrado no solo el amor, sino un compañero que valoraba su inteligencia, respetaba sus sacrificios y estaba dispuesto a luchar por ella cuando más lo necesitaba. Los números finalmente cuadraban perfecto. 1 año había pasado desde el arresto de Diego Herrera y Roberto Maldonado, y Conecta Ya nunca había estado mejor. La empresa había ganado reconocimiento internacional no solo por sus servicios de entrega, sino por su compromiso con la transparencia financiera y la ética empresarial. Valentina Ruiz se ajustó la chaqueta de su nuevo traje mientras revisaba los estados financieros trimestrales en su oficina de directora financiera. Las paredes estaban decoradas con su diploma de contabilidad de la Universidad Javeriana, enmarcado junto a una fotografía de ella y su madre en la ceremonia de graduación, ambas sonriendo radiantes. Un golpe suave en la puerta la hizo levantar la vista. Sebastián entró con 2 tazas de café, una costumbre que había mantenido durante todo el año. ¿Cómo van los números?, preguntó colocando el café en su escritorio y inclinándose para darle un beso en la frente. Perfectos, como siempre. Valentina sonrió, tomando su mano. Las ganancias del tercer trimestre superaron las proyecciones en un 15%. La expansión a Chile y Perú está funcionando mejor de lo esperado. Todo gracias a mi brillante CFO que detectó que esos mercados estaban subevaluados. Sebastián se sentó en el borde de su escritorio. ¿Lista para la presentación de mañana con los inversionistas japoneses? Más que lista. Valentina le mostró su presentación en el monitor. Aunque todavía me cuesta creer que inversionistas internacionales quieran escuchar ideas de la ex repartidora. De la CFO más respetada de Colombia, querrás decir. Sebastián tomó sus manos. Valentina, el artículo de Forbes sobre ti se publicó la semana pasada. Eres oficialmente una de las 30 menores de 30 líderes financieras de Latinoamérica. Ella se sonrojó ligeramente. Incluso después de 1 año de éxito profesional, a veces le costaba creer lo mucho que había cambiado su vida. ¿Cómo está tu madre?, Sebastián preguntó como hacía cada día. Mucho mejor. Los nuevos tratamientos están funcionando increíblemente bien. Los doctores dicen que sus niveles se han estabilizado mejor de lo que esperaban. Su voz se suavizó. Anoche me dijo que está orgullosa de mí, que papá también estaría orgulloso. Sebastián apretó suavemente sus manos, sabiendo cuánto significaban esas palabras para ella. Un golpe en la puerta los interrumpió. Isabela Vega entró con una sonrisa radiante, vestida con un elegante blazer que llevaba el logo de su propia agencia de marketing. «Perdón por interrumpir a los tortolitos», bromeó, pero tenía que darles la noticia en persona. «¿Cuál noticia?». Valentina se puso de pie para saludarla. En el año que había pasado, Isabela se había convertido en una de sus amigas más cercanas. Su inteligencia y humor habían resultado ser el complemento perfecto para las reuniones sociales que el puesto de Valentina ahora requería. Miguel y yo nos comprometimos oficialmente anoche. Isabela extendió su mano, mostrando un anillo elegante pero mucho más modesto que el que había usado durante su compromiso arreglado con Sebastián,
Y quiero que tú seas mi madrina de bodas, Valentina. Isabela, qué maravilloso. Valentina la abrazó genuinamente. Por supuesto que acepto. Además, Isabela se dirigió a Sebastián. Mi agencia acaba de conseguir el contrato de marketing para la expansión de Conecta ya en México. Oficialmente, ahora trabajamos juntos otra vez, pero esta vez por elección mutua y habilidad profesional. Sebastián sonrió ampliamente. Felicidades en ambas noticias. Miguel es un hombre afortunado, y nosotros somos afortunados de trabajar con la mejor agencia de marketing de Bogotá. Después de que Isabela se fuera, Sebastián y Valentina regresaron a revisar los informes, pero él la notó más pensativa de lo usual. ¿Qué tienes en mente?, le preguntó. Estaba pensando en algo que me dijo mi profesora de ética empresarial la semana pasada. Valentina se recostó en su silla. Me preguntó si había considerado enseñar clases nocturnas de detección de fraudes para estudiantes de bajos recursos. ¿Te interesa? Sí, mucho. Sé lo que es tratar de estudiar mientras trabajas para sobrevivir. Si puedo ayudar a otros estudiantes a desarrollar las habilidades que me salvaron, se encogió de hombros. Siento que es lo correcto. Sebastián se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. ¿Sabes por qué me enamoré de ti? ¿Por mi increíble habilidad para detectar números falsos? Por tu corazón. La besó suavemente. Por la manera en que siempre piensas en ayudar a otros, incluso cuando estás alcanzando tus propios sueños. Sebastián, hay algo más. Valentina se puso de pie, dirigiéndose hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro futuro. El corazón de Sebastián se aceleró ligeramente. Después de un año juntos, sabía que quería pasar el resto de su vida con ella, pero no había querido presionarla mientras se adaptaba a su nueva vida profesional. ¿Qué has estado pensando? Valentina se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. He estado pensando que tal vez es tiempo de hacer esto oficial, de todas las maneras posibles. Sebastián sintió que su respiración se detenía. Valentina, ¿me estás...? Sebastián Mendoza, ¿te casarías conmigo? Las palabras salieron en un torrente. Sé que tradicionalmente el hombre es quien propone, pero nosotros nunca hemos sido tradicionales. Eres mi socio en todo, en el trabajo, en la vida, en los sueños, y quiero que seamos socios oficialmente, en todo. La respuesta de Sebastián fue besarla apasionadamente, levantándola del suelo y girando con ella en sus brazos. Sí, sí, 1000 veces sí, rió contra sus labios. Aunque debo admitir que tenía el anillo en mi escritorio desde hace 2 meses, esperando el momento perfecto. ¿En serio? ¿En serio? Sebastián la puso de pie y abrió el cajón de su escritorio, sacando una pequeña caja de terciopelo. Pero me gusta más tu manera, directa, honesta, auténtica, como todo lo que haces. Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, Valentina pensó en el camino que la había llevado hasta ahí. Un año antes, era una repartidora que estudiaba de noche y se preocupaba por las facturas médicas de su madre. Ahora era una CFO respetada, comprometida con el hombre que amaba, con una madre saludable y un futuro lleno de posibilidades. Los números de su vida finalmente eran perfectos. ¿Te gustó esta historia de amor y superación? No olvides suscribirte para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero. ¿Cómo calificarías esta historia del 0 al 10? Déjanos tu puntuación en los comentarios.